Shalom Alejen y gracias por estar con nosotros en esta ocasión. En este resumen breve de la Parashá Kitishá. Cuando tomares y con un subtítulo de conexiones falsas que lo vamos a entender en el transcurso del estudio. Y tenemos ahí nuestras bases Parashá Kitishá cuando tomes. Esto en referencia al censo que se llevaría a cabo. Los temas: el censo y el medio shekel, pero tenemos aquí nuestras citas. El libro de Shemot, Éxodo capítulo 30, verso 11 al 34-35. Libro de Primera de Reyes 18:1 al 37. Y el libro de Segunda de Corintios capítulo 3 del 1 al 18. Los temas, como es una costumbre mencionarlos para darnos una idea al menos de lo que se va a tratar esta parasha, esta porción de la escritura. El censo y el medio shekel, el aceite de la unción, el ketoret, o también llamado el incienso, Betzalel y Aholiab, dos personajes que se encargarían del diseño de todos los utensilios que se utilizarían en el Mishkan, y el becerro de oro que viene en esta parasha, la tragedia que sucede, el rompimiento de las tablas como consecuencia del becerro de oro. Después viene el creador, un diálogo de Moshe con el creador para que perdone al pueblo. Y bueno, le dice que suba nuevamente y le entrega unas segundas tablas. Pero vamos a ver nuestro texto y bueno, tratar de desglosar un poco esto. Solamente dejamos saber que es un resumen muy breve. La parasha consta de 6 aliyot, de 6 lecturas, una cada semana, ya que entonces es difícil condensar en un breve espacio todo lo concerniente a la parasha. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, tomamos al menos algún punto importante y lo tratamos de dilucidar o de explicar brevemente. Dice: Vayirá Ha'am ki beshed Moshe la redet mi jajar. Nos dice, cuando vio el pueblo, estamos aquí hablando, para hacer un poquito de recapitulación, estamos hablando que Moshe, bueno, el pueblo de Israel es sacado de Egipto. Me voy un poquito más atrás para entender el concepto. El 14 de Aviv es liberado de Egipto. De ahí caminan 49 días. A los 7 días cruzan el Mar Rojo. Más adelante se encuentran con Elim, donde había las palmeras y los oasis. Se encuentran más adelante con la guerra contra Amalek. Y bueno, 49 días desde la salida de Egipto llegan al monte Sinaí. Esto refiriéndose a Shemot o Éxodo capítulo 20. Allí el Creador habla con el pueblo, tiene una voz potente y poderosa. Entonces el pueblo dice: pues tu voz es tan fuerte y podemos explotar. Habla a Moshe, menciónale todo lo que quieras que hagamos nosotros, y nace Benishma, y lo haremos. Pero no nos hables a nosotros porque nuestra carne es muy débil. Bueno, el Creador se lleva a Moshe 40 días y 40 noches. Moshe está debatiendo, ya lo vimos en algún estudio. Moshe entra a esa especie de dimensión. Se nos dice aquí que sube al monte Sinaí, pero es por supuesto 40 días y 40 noches. La Torah no se la trajeron. Moshe subió a ese mundo, algunos de los 7 cielos. Es muy difícil establecer en cuál de ellos. Pero en alguno de esos 7 cielos sube Moshe y el Creador le dice, que lo vimos en alguna ocasión, discute con los ángeles. De repente los ángeles se dan cuenta de que hay un ser humano, un hijo de Adán y Eva, y le preguntan al Creador: ¿y qué hace un hijo de Adán en este sistema, en este mundo? Él les dice: bueno, solamente vino a traer la Torah para llevársela. Y ahí hay un debate. Moshe les empieza a repasar que los 10 mandamientos no son para ellos, que son para el ser humano, porque el ser humano tiene un virus, tiene un veneno en su cuerpo, y que la Torah es el antídoto. Ceden al final, cada uno le da sus regalos, y aquí entonces Moshe ya está listo
para regresar. Pero ya en la parte de abajo, acá en la tierra, el pueblo encargado a Aarón y Hur ya están desesperados. Pero déjeme, antes de entrar a eso, que hay 4 grandes pecados a través de la historia. Y estos grandes pecados o transgresiones se deben a la impaciencia, como vamos a ver aquí, a la imprudencia, que lo vamos a repasar, pero es el pecado de Adán, por ejemplo, pero lo vamos a ver más adelante. Nos dice aquí que debido a la impaciencia, a la imprudencia, Moshe cuando ascendió les dijo que él regresaría en 40 días. Contaron mal, pero vamos a dejar que nos señale o que nos los muestre aquí este pasaje del Talmud, el Talmud de Babli, tratado de Shabbat 89a, donde usted también lo puede verificar, corroborar, porque es importante dejar saber la información. Esta nueva revelación es solamente que está ahí en estas fuentes. La palabra Boshesh, aquí, nos cuenta el Baal Hapturim que hay una wav ausente. O sea, está corta, está defectuosa esta palabra en su escritura. El Tratado de Shabbat nos cuenta algo y mire lo que nos dice. Y el rabino Yehoshua ben Levi dijo: ¿cuál es el significado de lo que está escrito? Y la gente vio que Moshe tardó. Aquí como nos hace referencia a nuestro texto. En descender del monte. Nos dice el rabino, no leas la palabra en el verso como Boshesh, así, Boshesh. Más bien léelo como Ba'ushesh. Él sabía que faltaba. Mire, hay cosas que los rabinos, en sus pláticas, aquí cuando escriben el Talmud, en este caso, o el Midrash, en sus pláticas sí saben del tema. Sí saben lo que están hablando, pero solamente como que nos dejan saber aquello, pues, no sé si más fácil, o tenemos que indagar más, que tal vez también es uno de los sistemas que te dejan una cierta duda para que tú indagues. Aquí no nos dice que había una palabra defectuosa. Nos damos cuenta después en el escrito, tomando en referencia otras palabras similares, y nos damos cuenta que se escribe de esta manera, Boshesh. Pero aquí está sin la wav. Los rabinos sabían, y solamente nos dice que no lo leamos como Boshesh, sino como Ba'ushes. Le menciono que sí lo sabía. Dice, han llegado 6 horas, porque la wav equivale a 6. Nos sigue diciendo, cuando Moshe ascendió a lo alto, le dijo al pueblo judío, bueno, aquí tomé la fuente directa, no le dijo al pueblo judío, le dijo al pueblo de Israel. Pero bueno, se lo acreditan a ellos, está bien. En 40 días, al comienzo de 6 horas, me acompañaré. Después de 40 días, mire, Moshe no regresaba. Ellos estaban atentos, pero no era tanto ellos. Había 2 personajes, bueno, bastantes personajes, llamados la multitud mixta, los Eder-Rab, que ellos querían hacer un complot desde dentro, por usar esas palabras. Después de 40 días, Satanás vino y trajo confusión al mundo por medio de una tormenta. Y fue imposible determinar el tiempo. Satanás dijo a los israelitas, ¿dónde está tu maestro Moshe? Le dijeron, él ascendió a lo alto. Y les dijo, han llegado 6 horas y todavía no ha venido. Y no le prestaron atención. En última instancia, les mostró una imagen de su muerte, una cama o un féretro, y la imagen de un cadáver de Moshe en una nube. Y eso fue lo que el pueblo israelita le dijo a Aarón. Aquí entra la confusión. Aquí es donde se dan cuenta que tal vez Moshe, como nos dice acá, por este Moshe, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué ha sido de él. Mire, aquí está la frase. Porque a este Moshe, el varón que nos hizo subir del país de Misraín, no sabemos qué haya sido de él. Ahora, podríamos decir, y con justa razón al desconocer,
que es cierto, decimos cosas porque desconocemos. Podríamos no estar de acuerdo con este Midrash del Talmud. Porque, bueno, van a decir, son ideas de los rabinos. Y nuevamente, no. Los rabinos sí saben lo que están diciendo. ¿Por qué nos cuentan toda esta historia? Es que, déjenme, le voy a mostrar aquí. Porque la frase en hebreo, Kise Moshe Haish Asher Ha'alanu Me'eretz Mizraim Lo Yada'anu Mahayalo, nos dice. Porque este Moshe, el varón que nos hizo subir del pueblo o del país de Mizraim, no sabemos que haya sido de él. ¿Y de dónde entonces sacan toda esta redacción? Bueno, es que otra frase con una numeración igual, porque aquí los rabinos no lo abren directamente, pero usan mucho la gematría, los números. La suma de esta frase completa es 2348. Y hay otra frase con esta misma numeración. La frase es: el Satán les mostró el féretro de Moshe Rabbeinu. Shehará la genja Satán. Metató Shel Moshe Rabbeinu. Es de ahí que los rabinos, sacando la numeración, se dan cuenta de lo que sucedió. Y ahí, entonces, hacen la narrativa. Ahora, vamos a ver algo muy importante. Se está tratando, entonces, de que el Hasatán les muestra una imagen, una idea. Y de ahí se hace el becerro de oro, el Egel Hazahav. Pero vamos a ver otra vez. En ocasiones tenemos que usar mucho los números para poder conectar las ideas. No lo podemos hacer solamente por yo pienso, por yo me imagino o por revelación divina. A veces usamos los números. La palabra o la frase Egel Hazahav, becerro de oro, equivale a la misma numeración de Kag Hamedamé. Kag Hamedamé es una expresión en hebreo que significa asociación errónea de la mente, o en otras palabras, imaginación. El Hasatán en nuestro Midrash del Talmud, o la parábola que nos da el Talmud, o el ejemplo, nos cuenta que Hasatán les dejó ver una imagen del ataúd de Moshe, pero esto solamente era una imaginación, como nos dice aquí Mahamedame, una asociación errónea de la mente, o una mente estrecha, o una superstición, o una conexión falsa, o también llamado semi-alucinación. Les dejó ver algo que no era cierto, una ilusión, una asociación extraña, errónea, y ellos, en base a esta imaginación que vieron, es que van con Aarón y le dicen, bueno, haznos un Dios para que nos regresemos a Egipto, porque este Moshe acabamos de ver su féretro, su ataúd en los cielos. Este Moshe no ha descendido y nos imaginamos que ha muerto este Moshe. Ahora, aquí es donde quería llegar hace un momento. Que la impaciencia, la imaginación, nos ha llevado a través de la historia a 4 grandes pecados básicos. El primero de ellos es Adán y Java. Por impacientes, ellos transgredieron el mandamiento. Hubieran esperado, porque ellos tenían
acceso o podían tener acceso al árbol del conocimiento del bien y del mal, pero solamente hasta Shabbat. Ellos cometieron la transgresión poquitas horas antes del Shabbat. Si yo le puedo decir ahora en qué tiempo, fue como 4 o 5 de la tarde cuando el Shabbat comienza a 6, 7 de la noche. Era muy poquito tiempo que faltaba para que Adán y Hawa pudieran entrar con una conciencia muy elevada a poder ver los conocimientos que había en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Mas, sin embargo, su imprudencia, su impaciencia les llevó a cometer este gran error. Comieron del árbol del conocimiento sin el permiso, sin los tiempos del Creador. Aquí en esta misma situación, si Israel hubiera esperado a Moshe, no se hubiera hecho el becerro de oro. 6 horas de diferencia, 6 horas fatales. Otro pecado son los Sererab, son los que influyeron mucho, aquellos que salieron del pueblo de Egipto con el rey. Pero otra de las cosas es los espías. Sucedió lo mismo. En la época o en el tiempo de los espías, cuando llegaron a hablar mal de la tierra de Israel en contra de las palabras de Josué y Caleb, lloraron. Ellos no permitieron, no dieron tiempo a que Josué y Caleb explicaran su punto de vista de ellos, que era también importante porque eran 12 los que fueron. Ellos escucharon, se imaginaron que la tierra era inconquistable. Nuevamente el Hasatán no les permitió ver que la tierra no la iban a recoger, a tomar ellos, que el Creador iba a pelear por ellos. Ahí lloraron, el llanto sin causa, que es una de las tragedias. Que en una fecha, cuando regresan los espías, es cuando cae el primero y segundo templo. Algo que no está aquí, pero que también es importante. Se acerca del rey David. El rey David, lo hemos visto en algún otro midrash y lo vamos a volver a ver en su tiempo, habría desposado a Bathsheba en forma permitida, porque él la merece desde los 6 días de la creación. Que esta es una parábola. Pero todo fue por la impaciencia y la imprudencia. Ahora, vamos a ver qué nos trajo estos 4 errores. Adán y Eva, la venta de Joseph. Pues muy interesante esto porque nos trae los 4 pecados que nos traen, con situaciones difíciles. Adán y Hawa, la lujuria. La venta de Joseph por los celos. Tenían celos de su hermano. Y aquí lo vimos, los espías por el miedo y el becerro de oro por la imaginación, que es el tema del cual estamos tratando en esta ocasión. Esto tuvo un impacto tremendo hasta la fecha. Pero vamos a ver ahí el pecado del becerro de oro. Al no esperar, al ver esa imaginación, déjeme decirle que la imaginación es muy difícil manejarla, porque nos vamos a enfrentar constantemente con esta imaginación que viene del otro lado. En el Creador solamente hay certeza, que es lo que se llama fe. Y en eso hay que caminar así, como viendo al invisible, no imaginándonos qué puede pasar, porque entonces ya es la otra energía la que nos mete esa imaginación. Por ejemplo, usted tiene un proyecto y este personaje le trae a su mente el ataúd de su proyecto, así como le trajo el ataúd de Moshe, y le va a decir: mira, tu proyecto no va a funcionar, tu proyecto está muerto, no lo vas a lograr. Entonces, al creer esa imaginación, la gente recurre a otras situaciones. Lo mismo que pasó aquí. El pecado de becerro de oro se llama Hatá Egel o Het Egel, pero más bien es Hatá. Lo podemos ver aquí, leer nosotros: Hatá Egel, el becerro de oro. Nuevamente, esto tiene una numeración de
126. Ahora, usando un poco las matemáticas, esta numeración de 126, si nosotros lo dividimos entre 7 palabras, que son las que están aquí, son 6 palabras. Aquí me falta una letra guap. Hatá Begel, que era el becerro de oro. El pecado, Hatá Begel, el pecado del becerro. Aquí me faltó una letra guap, por eso es que se divide entre 7, porque eran 7 letras. Aquí tenemos solamente 6, le menciono, me faltó una guap aquí en esta postura. Es Hatá Begel, el pecado del becerro de oro. Ahora, estos 126 entre los 7, faltándome la guapa aquí, 126 entre 7 nos da 18. Ahora, este 18 es muy importante. Es el pecado. Es la muerte. Pero otro 18 es la vida. Es como una bisagra o es como una llave. De un lado está la muerte, pero esa misma llave abre a la vida. Y aquí el Mesías entregó muchas enseñanzas con respecto a estos términos, porque ambas palabras, pecado y vida, tienen la numeración 18. Y tal vez usted ha escuchado acerca de la ofrenda 18. En su momento vamos a hablar muy dentro de esta ofrenda 18. Solamente le dejo decir que esa ofrenda 18 es lo que una vez el Mesías dijo: dar al César 18 lo que es del César y al Creador lo que es del Creador. Si cometiste un error o antes de cualquier situación, págale 18. Dáselo al César, eso es de él. Porque el error que se infringió, el error que se cometió, se tiene que pagar. Y es mejor pagarlo por anticipado, porque este personaje cobra con intereses muy altos. Pero que entonces, si se hace esa ofrenda 18, se torna de pecado a vida, de muerte a vida. Algo muy interesante es que la letra 18 es la letra Sadik. Y es aquí donde empieza a agarrarle figura a nuestra enseñanza. Si la letra 18, el pecado del becerro de oro, la idolatría, causa muerte, hay un Sadik, un justo que trae vida. Esta letra Sadik, le vuelvo a repetir, significa el justo, refiriéndose al Mesías. Esta letra Sadik significa árbol, tronco, madero, y que de muerte a vida a través del Sadik. Pero déjeme, lo voy a poner. La Sadik, porque esta consta de 2 letras. La Sadik que va en medio de la palabra y la Sadik que va normalmente en la última parte de la palabra. Es la última. Cuando una letra, por ejemplo, etz o eretz, termina con Sadik, se usa esta Sadik final. Pero esta Sadik final tiene una forma de árbol. Por eso es muy interesante. De hecho, se llama árbol. Porque entonces, mire lo que nos dice el texto. Lo voy a poner en español, Deuteronomio 21-23, haciendo alusión a esto. Estamos hablando del pecado del becerro de oro, que ahorita vamos a ver exactamente qué es el becerro de oro. Si cometemos una transgresión, estamos muertos, porque la paga del pecado es muerte. Pero entonces, ¿cuál es nuestra oportunidad? Vida. 18. El Sadik, el justo, o el colgado de un madero. Como así nos los deja ver, esto es un árbol. Esto es un árbol. Árbol en hebreo es etz, pero es el justo. En todo caso, la justicia a través del árbol. Nos dice aquí en Deuteronomio capítulo 21-23, lo talín nibató al jaez kikabod. Nos dice en español: no dejarás la noche su cadáver sobre el madero.
En esta traducción lo hacen así como madero, mas sin embargo es no dejarás que pase la noche su cadáver sobre el árbol, colgado del árbol. Dice, de cierto lo enterrarás el mismo día, pues todo el que maldiga a Elohim será colgado. No contaminarás tu tierra que Yahweh te da a tu Elohim, que te da por heredad. Esto en relación directa con el Mesías, porque él fue el hecho maldición. Él fue hecho maldición a causa de nosotros. Y como la sentencia por, entre comillas, blasfemar, tenía que ser colgado, no crucificado, colgado no en un madero, colgado en un árbol para darnos vida. Mire lo que nos dice este texto. Porque la paga del pecado es muerte. Es esto lo que yo le mencionaba. La paga, el pecado, la paga de la transgresión, que es pecado, que es jata, o es jata, es muerte. Pero el regalo que Yahweh nos da es Jaim, es vida. Que Jai significa vida. Pero cuando analizamos de una manera detenida el texto, nos damos cuenta que no dice vida, está en plural, nos dice vidas. Ahora, no vamos a hablar de reencarnación, por supuesto. Vamos a entender el texto. Nos dice, porque la paga de la transgresión es muerte. Voy a traducir esta como es. Pero el regalo de Yahweh son vidas eternas por medio de nuestro Yeshua HaMashiach. Vamos a ver esto porque nuevamente aquí yo le digo, es Jaim, es vidas. ¿De dónde tomamos esto? Bueno, esto lo podemos encontrar en Bereshit. En el libro de Bereshit nos deja ver esta misma esencia. En español lo traducen o nos dejamos ir ya por inercia tal vez, que es el árbol de la vida. En hebreo nos dice que no, e hizo brotar Yahweh Elohim de Adamá todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. El Etz Hajaim. Pero déjeme buscarle aquí. Aquí está. Dice Betol Lemachal. Beetz Hajayin, el árbol de las vidas. ¿Por qué es el árbol de las vidas? Bueno, para eso tengo que mostrarle el árbol. El llamado, no este no es el árbol de la vida. Este es una figura para representar cómo trabaja este árbol de las vidas. Aquí en el becerro de oro, cuando cometemos una transgresión, somos hombres muertos. La paga del pecado es muerte. La transgresión a un mandamiento es muerte. Nosotros en el inicio estamos conectados con el Creador. Cometemos una transgresión y entonces, ¿qué es muerte en el Creador? Es separación de Él. Aquí hubo una abertura, aquí hubo un contacto, un choque y nos desconectamos. Desconectados de Él nada podemos hacer. Aquí estamos muertos, no físicamente. Nuestra alma se separó del Creador por causa de una transgresión. Pero ¿qué nos dice el texto? La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Yahweh es vida. Estamos ahí y nos volvemos a conectar al árbol a través del arrepentimiento o a través de la Teshuvah. Ahora, es que pudiera ser que ya no pecamos después de una vez, pero por eso está el término vidas. Si usted cometió un error hoy, haga Teshuvah. Está desconectado. Conéctese al Creador a través del arrepentimiento, porque no es solo una vez. Pero si comete errores nuevamente, por los miedos, por las imaginaciones, por la lujuria, por el llanto, por lo que quiera, por la duda, por lo que sea,
porque eso es un pecado para el Creador. Nuevamente, conéctese, use el recurso de las diferentes partes. Podría sonar que entonces el Creador nos dice vidas porque quiere que pequemos. Beshalom no quiere que pequemos. Lo que pasa es que Él quiere que regresemos. Cada vez que cometemos una transgresión y hacemos teshuvá, regresamos a casa. Por eso dice, este es el árbol de las vidas. Cada que mueras, puedes volver a vivir otra vez. Para concluir en este estudio, porque es interesante, tengo que necesariamente explicarle qué es el egel o el becerro. Se conoce como la idolatría. Y el Hasatán, o esta fuerza negativa, mete sus armas también para desviarnos. Nos distrae mucho. El problema es que creemos y pues nos daña. Porque en el sistema nos dicen que idolatría es esto, por ejemplo. Y puede que tenga razón. Aunque el texto continuamente nos dice que estos, pues, tienen boca pero no hablan y todo lo que sabemos. Entonces, este no es un becerro de oro. Esta no es la idolatría a la que se refiere el escrito. Porque esto es un código. Toda la Torá es un código. Entonces, ¿qué significa egel? ¿No significa becerro? No. ¿No es la idolatría de los pueblos? No. No, aunque pareciera. Bueno, entonces no puede ir de idólatra. Bueno, cuando está la conciencia abierta, pues no tiene ni por qué irse uno a la idolatría. ¿Qué es entonces el egel? Porque le pueden decir que usted adora esta, pero es lo mismo que si adorara esta o adorara a otros. No tienen esencia. El código es este. Que este es el que realmente nos separa del Creador. Esto nos separa del Creador. Bueno, es que las personas que hacen esta adoración o esta idolatría no conocen al verdadero Creador. Son víctimas de víctimas. Ellos no lo analizaron, no lo pensaron, no lo decidieron por sí. Ellos fueron influidos, por ejemplo, en el occidente. ¿Quién nos trajo esta idolatría? Bueno, acá en México, por ejemplo, en América, pues España. España junto con Roma entraron. Pues, ¿cuál es la diferencia de adorar a una imagen con una imagen de la historia mexicana? Pues ninguna. Pero estas personas son pues prácticamente inocentes. ¿Cuál es entonces la idolatría que nos separa del Creador? La palabra egel tiene 3 connotaciones, o más bien es un acrónimo de 3 palabras. Esta es la letra Ayin, con referencia a Ain Hara, y esta es la envidia. La envidia está prohibida. De hecho, es uno de los mandamientos el cual tenemos que tener mucho cuidado. Y la envidia o el mal de ojo, el desear lo de otros. Porque el desear lo que tienen otras personas es estar en contra del Creador, porque a ellos les dio tal cosa y a mí no me lo dio. Yo quisiera tenerlo conmigo. Simple y sencillamente es que el Creador sabe que no lo necesito ahora, o que tal vez no me hace falta para mi trabajo en este sistema. Por eso no me lo dio. Y la persona, si lo ocupa, bueno, lo tiene porque se lo dieron. No desearás los bienes, la mujer de tu prójimo, todo, nada. Eso es Ain Hara, la envidia. Esta es la idolatría que nos dice la Torah. El segundo, Gilud Arayot, es la fornicación y el adulterio. Gilud Arayot, pecados prohibidos. Y la última es la Lashon Hara, hablar mal de alguien
ofender a nuestros prójimos, como lo vimos en una parashá previa. Este es un egel. Esto es un egel. Si usted hace eso, pero no hace esto, por ejemplo, los padres que no conocían nada, de una u otra manera querían buscar al Creador y se acercaban a estas estatuas, pero no hacían esto. Si no hacían esto, entonces no era idolatría y no estaban desconectados del Creador. Pero si nosotros, al conocer que es idolatría, no hacemos esto, pero hacemos esto, entonces estamos haciendo idolatría y somos separados del Creador. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, como lo mencionamos hace un rato, hacer teshuvá, usar el recurso de las vidas. Si cometimos envidia, pero la más mínima, Gilud Arayot, o hablamos poquito mal, o una mentira piadosa, estamos cometiendo idolatría. Hagamos teshuvá. Al hacer esto, estamos muertos, como lo vimos en el texto pasado, pero utilizamos el recurso de que hay muchas vidas. No muchas vidas en el sentido de transmigración de almas, no. De que si alguien cometió envidia hoy, bueno, estuvo separado, estuvo muerto con el Creador, del Creador. Hace teshuvá, se arrepiente, perdóname por tener esa envidia. Se vuelve a conectar y nuevamente vuelve a tomar de la savia del árbol del Mesías. Sin lugar a dudas, una gran lección que nos da en cada parasha. Y una lección acorde a nuestra época, a nuestra forma de vivir. No, como dicen, dígale no a la idolatría, al egel, no a esta. Pero nos ponen esta como el peor pecado y no nos mencionan que el peor pecado es este. Y así trabaja este personaje negativo. Que usted se cuide de esto y que se condene. No condene en el momento, en el sentido de que se desconecta del Creador. Y usted piensa que está con el Creador y dice, no, porque no soy idólatra, y pues se está transgrediendo la Torah. Pero nuevamente, eso es decisión de cada persona. Shalom Aleichem, ya está la próxima.